que se dan algunos inconvenientes cuando se quiere iniciar un proceso declarativo que reconozca la unión marital de hecho. Muchas veces, pues, obviamente, ya hay derechos patrimoniales cuando después de 2 años de convivencia, y obviamente el supérstite, o mejor dicho, el compañero sobreviviente, el que tiene derecho a qué, a herencia, tiene derecho a porción conyugal, tiene derecho a liquidaciones, todo ese cuento. Entonces, que necesita ser reconocido, porque para que los bienes pasen a ese compañero sobreviviente, que tendría derecho de cuánto, hasta el 50%, ¿no? Si tiene hijos. Si no tiene hijos, podría recaer todo el 100% de los bienes. Entonces, en el momento de que se inicia el proceso, se llevan testigos que den fe de que sí existió una unión marital de hecho entre esas personas, ¿vale? Entonces eso se puede hacer aquí ante una notaría, ante un juez de la República. Listo. Tenemos 2 tipos de matrimonios, el cumano y el cinemano. El mano acompañaba casi siempre el matrimonio para que la mujer pudiera entrar a la familia civil del marido, caer bajo su potestad y ocupar con respecto a él el lugar de una hija, participar de su culto privado y poder heredarlo como heredera suya. En el matrimonio cinemano, la mujer no salía de su familia natural, no habiéndose nada de la familia de su marido. Este no adquiría sobre ella ninguna potestad. La mujer ocupaba ante el marido el mismo plano de igualdad. No se le consideraba con respecto a él como en el matrimonio con Manu Locufeali en el lugar de una hija. Entonces tengan en cuenta que allí se daban 2 tipos de matrimonios. ¿Por qué 2 tipos de matrimonios? Porque dependían de la patria potestad que se tenía sobre la mujer. Entonces, si era parte, seguía siendo de ese parte familia, o ya pasaba a formar otro núcleo familiar, llamémoslo así, como pater familia, su esposo. La convivencia de una pareja era tolerada, así lo demuestra la diferencia que había entre matrimonios con mano y las uniones sin mano. En el primer caso, la mujer pasaba oficialmente a obedecer a su marido, mientras que en el segundo caso están en igualdad de condiciones ¿de quién? Del esposo. ¿Por qué? Porque el esposo también depende ¿de qué? De un pater familia. La mujer seguía bajo el mando de su propio padre. Bueno, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Para ustedes, ¿qué es el adulterio? La infidelidad. Listo. Ya. Tienen unas relaciones. Vámonos para el Código Civil. Allá. Que no lo veo acá. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ¿qué pasó acá? ¿Están conmigo? Sí, señor. Doy las diapositivas en este momento. Listo. ¿Están conmigo en el artículo 154 del Código Civil? No, la diapositiva. Se ve la diapositiva.
Ahorita sí, ¿correcto? Sí, señor. Ahora sí. Miren pues, aquí nos dice en la diapositiva, veíamos en su momento, ¿qué se me hizo? Listo, me dice, el adulterio era algo grave, que daba derechos al padre o al marido Mami. de matar a su hija o esposa y también al amante. Sucedía cuando un hombre casado o soltero era sorprendido en el acto con una mujer casada. Si la mujer era soltera o si era una prostituta o extranjera o esclava, no se consideraba adulterio, aun si el hombre con el que era sorprendido era casado. Miren que aquí me hablan de adulterio. Cuando nosotros hablamos de adulterio son relaciones extramatrimoniales, relaciones sexuales extramatrimoniales que están por fuera de la relación, pero mire que aquí me la clasifican. Aquí solamente me están diciendo si me enredo con una mujer casada, ¿ya? O si el hombre está casado, pero si voy y fornico con una prostituta o una extranjera o una esclava, no es catalogado como adulterio. Resulta que en la legislación nuestra, en el Código Civil, en el artículo 154, vemos que en el numeral primero, están viendo el artículo, ¿cierto? Sí. En el numeral primero me dice las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. ¿Ya? Mire que esa es una causal de ¿qué? De divorcio. Divorcio. ¿Entendido? Una pregunta. Dímelo. Cuando ahí se refiere a facilitado, ¿qué es? Porque yo puedo consentir, concebir, llegar a un acuerdo con mi pareja y permitir que los dos tengamos relaciones con otras personas. Inclusive ella lo permite, yo lo permito también. Entonces eso es lo que está consentido, me facilita las cosas. Quizás hay parejas que quieren compartir experiencias con 2 personas, con 3 personas. Swinger. Bueno, listo. Entonces, eso es lo que dice que facilitado o perdonado. ¿Qué pasó? A mí me pillaron que yo fui infiel, pero resulta que ella me perdonó, seguimos, y ella lo acepta, y ella olvida esa infidelidad. Aprovechando, miren que estas son causales, porque ya vamos a terminar lo del matrimonio, ya vamos a empezar lo que son obligaciones y todo esto, y los contratos, los cuasicontratos y todo esto de Roma. Ya lo que nos falta de clase, pues en esta semana y la otra. Les iba a manifestar que, no, mañana les confirmo. Ahorita me cercioro bien preguntando en la universidad. Es que lo que creo, chicos, es de que lo que creo es que esta vez no se van a, la directriz de la universidad es que no los califiquemos cuantitativamente, sino cualitativamente. Entonces, tengo que preguntar bien, porque no sé si es para todos los estudiantes o solamente para los primíparos. Bueno, no sé. En todo caso, sea por A o sea por B, vamos bien con las notas. ¿Listo? Otra cosa, los ensayos. Zulma, ¿cuántos ensayos salieron? Ya le digo, profe, pero el caso fue que todos entregaron el ensayo. ¿Todos lo entregaron? Sí, señor. ¿Y cuántos más o menos? Porque lo Ya estábamos haciendo. tengo la lista ahí. ¿Perdón? Lo estábamos haciendo en grupitos de a 3, creo que fue que les Sí, dije, lo que ¿cierto? pasa es que a algunas personas se les dificultó entregarlo pues en grupo y lo enviaron individual.
Entonces eso me dispersó los grupos. Pero salieron más o menos 15 entregas, 15, 16 entregas. Perfecto, listo. Entonces, los ensayos. ¿Y qué más teníamos? Tenemos el primer parcial, tenemos los ensayos y tenemos pues el segundo parcial. Bueno, y la sentencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que leyéramos una sentencia? Sí, por favor, usted nos indicó de la sentencia que había habido el tema de carcelación por lo de inasistencia alimentaria. Fue una de las sentencias que nos dijo que consultáramos. Esa fue una, sí, pero yo no les nombré una respecto a la capacidad o cuándo me puedo obligar. Estuvimos hablando del tema de que estuvimos hablando de los artículos que estaban en el código acerca del tema de que una persona era inhabilitada para tomar decisiones. Ese fue el tema que se abordó también. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya miraremos a ver cómo hacemos siquiera para darle una leidita a esos ensayos o algo, a pesar de que a mí no me queda tiempo, porque hay mucho y son bastantes. Entonces, no vayan a creer que les voy a hacer recomendaciones o algo, no. Yo lo leo y generalizo, ¿sí me entienden? Generalizo respecto a los ensayos. Bueno, miren esta segunda causal. El grave Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí dice que, bueno, si ella lo perdona, es como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Pero entonces, digamos, perdona esa infidelidad, pero tiempo más adelante, digamos, ya de pronto no le gusta y quiere divorciarse. ¿Puede tener ese antecedente o ya como lo perdonó, ya no lo puede utilizar? No, ya lo perdonó. Es que mira que dice la propia ley. O perdonado. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Si ya se perdonó, ya no sería una causal de divorcio. Porque es que mira que la misma norma me lo está diciendo. Si se perdona ese hecho, ese acto, no será consecuencia como causal de divorcio. ¿Entendido? Profe, una pregunta, ¿y ese perdón cómo se origina? Pues puede ser que expresamente de que fue infiel y siguen conviviendo y siguen compartiendo y todo eso. O sea, se deja por escrito, ¿verdad? No, pues yo no creo que sea por escrito. O sea, de poderse hacer, se puede hacer por escrito, pero yo diría que con hechos se aceptan, con unos hechos o unos actos por parte del cónyuge que está perdonando, se da como saneado esa causal, ¿no? Profesor. Perfecto, gracias, profe. Dime. Lo que yo entiendo es que pues no hay lugar a que haya un escrito de más, simplemente la infidelidad si no trasciende se da como entendido que se dio un perdón. Correcto, con unos hechos, con una edad que puede ser tácitamente o expresamente. Porque cuando yo hablo tácitamente es que yo digo, no, sí, acepto, ya lo perdoné, pero expresamente es que con unos actos por parte de ese cónyuge está aceptando la infidelidad del otro, ¿ya? Pero si lo quieren llevar a escritura y es permitido, ¿no? Listo. En la segunda causal me dice el grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Los ultrajes, la embriaguez, los uso habitual de sustancias alucinógenas superfaciente, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, toda conducta de los cónyuges a romper o pervertir al otro, la separación de cuerpo judicial, el hecho de que haya perdurado por más de 2 años, el consentimiento de ambos cuyo manifestado ante el juez competente y reconocido por este mediante sentencia. ¿Listo? Ya saben dónde está la norma, ya saben cuáles son las causales. Volvamos a la diapositiva. Y lo que me interesa es que sepan dónde están las cosas, chicos. Yo no soy partidario de que el estudiante debe aprenderse las cosas de memoria.
y yo diría que nadie dentro de sus actividades, porque lo que uno necesita como docente de derecho es que el estudiante, el estudiantado, sepa moverse como pez en el agua, es decir, que sepa dónde está contenido lo que necesita. Miren, si ustedes se van para las minutas de Legis, ¿ya? Legis es una editorial, Ledger también tiene, ustedes van a encontrar las minutas, van a encontrar ya todo hecho, todo. Un contrato de mandato, un contrato de representación, una compraventa, una acción de tutela, una demanda, todo ya está, todo está. ¿Pero qué? Yo necesito esas herramientas, pero debo de saber cómo implementarlas y aplicarlas. Por decir, en el caso ahorita de que estamos viendo lo del derecho romano, ustedes ya tienen una concepción a nivel constitucional, ya tienen una concepción a nivel normativo de dónde se encuentran. Ya, dame un minuto, por favor. Un momento. Listo. Entonces, que ustedes sepan ya dónde están las cosas. Por decir, ustedes ya saben cuándo es la ciudadanía, ya saben cuáles son los derechos que están contenidos en la Constitución, ya saben coger el Código Civil y más o menos ver dónde está lo del matrimonio, las causales de divorcio, sobre lo de la capacidad, las personas naturales, las personas jurídicas. Ya saben que las personas jurídicas están reguladas en el Código de Comercio, por la actividad comercial, por la actividad de lucro que se está generando. O sea, ya tenemos un espectro mucho más amplio sobre el concepto jurídico. Entonces, miren, aquí tenemos que el matrimonio tenía relación con asuntos legales, sin que la falta de un documento escrito representase un problema, pues siempre se efectuaban las debidas investigaciones. Tenía relación con el patrimonio, sobre todo lo relativo a la herencia, con la legitimidad de los hijos y con la dote, sobre todo porque el divorcio era perfectamente legal. El divorcio era tan informal como el matrimonio y bastaba con que uno de los cónyuges se decidiera y celebrara el acto ante testigos. La mujer, tanto si ella se había separado como si había sido repudiada, se llevaba su dote. Los hijos, en cambio, al parecer, se quedaban con el padre. Se divorciaban y volvían a casar con mucha frecuencia, por lo que era normal ver en una casa hijos de distintas madres, además de los adoptados. Entonces, tengan muy presente que cuando en el matrimonio hay ese vínculo contractual, ese acuerdo de voluntades, ¿ya? Hay unos derechos legales dentro de la misma sociedad. Porque ya al conformarse la sociedad bajo ese vínculo del matrimonio, yo ya tengo derechos patrimoniales de todo lo que esté dentro de la relación. Bueno. Requisitos para contraer matrimonio. ¿Cuáles son los únicos requisitos para contraer matrimonio en la actualidad en Colombia? Consentimiento libre y mayoría de edad. La pubertad, con esta palabra se designa en el hombre la aptitud de engendrar y en la mujer la de concebir. La edad de la pubertad se fijó para los varones los 14 y las mujeres eran
núbiles a los 12, aunque ya esto en la actualidad están igual, de 14 años todos dos. Consentimiento de los contratantes. El consentimiento recíproco de las partes es necesario para contraer matrimonio, el consentimiento del pater familia, el derecho de los que los asciende para consentir o vivir el matrimonio de sus descendientes deriva de la potestad paterna, de la cual es un atributo. Bueno, tenemos el connubium, que es la aptitud legal para contraer las justas nupcias, o sea, para contraer matrimonio, y tenían ese que los ciudadanos romanos tenían ese derecho, y aquellas personas a quien por concesión especial se otorgaba ¿qué? La ventaja también. Impedimentos para celebrar el matrimonio, impedimentos que resultan del parentesco, impedimentos resultantes de la afinidad, otros impedimentos y impedimentos por razones políticas o sociales. Esto pasamos rápidamente. La disolución del matrimonio, vemos que hay unas que, ¿cuándo se da la disolución en la actualidad en el Estado colombiano del matrimonio? ¿Por qué? ¿Por esclavitud? No, aquí ya quedó abolido, bueno, no tenemos esclavitud. Por cautividad, por el matrimonio se considera subsistente si los dos esposos son hechos prisioneros. Bueno, o sea, ¿cómo se puede decretar que la disolución de ese matrimonio con la muerte de uno de los dos cónyuges o con el divorcio? ¿Listo? Por divorcio en Roma fue un principio generalmente admitido que el matrimonio podía disolver con entera libertad, tal como se contraía. El divorcio es la ruptura voluntaria del laxo conyugal. Puede resultar del consentimiento mutuo de los cónyuges o de la voluntad de uno solo, en cuyo caso se dice que es por repudio. El divorcio por repudio puede hacerse cuando hay motivo legal, infidelidad, atentado contra la vida del cónyuge, cuando no hay causa para repudiar, en cuyo caso se castiga al cónyuge generalmente por pérdidas patrimoniales. Bueno. Otras uniones matrimoniales. ¿Cuáles uniones matrimoniales tenemos en la actualidad en Colombia? Tenemos el matrimonio y la unión marital de hecho. Dice acá que el concubinato debido a su frecuencia las disposiciones que prohibían el matrimonio entre los ingenuos y los libertinos. ¿Quiénes eran los ingenuos y libertinos? Los ingenuos no eran los hijos de los esclavos, que digamos en el acto del nacimiento, sus padres estaban libres. Perfecto, y los libertinos, listo. Se tomaba por concubina aquella con quien el matrimonio estaba, ¿qué? Vedado, o sea, que no se podía contraer nupcias. Ay, ¿qué? Ya es mi concubinato. Ya estamos compartiendo, ya estamos conviviendo. En la actualidad recibe el nombre de unión marital de hecho. El concubinato se contrae sin las formalidades de la iustae. Es necesario la pubertad de las partes. No se requiere el consentimiento del pater familia. No podrá contraer entre personas cuyo parentesco o afinidad los volviera incapaces para contraer nupcia. El concubinato es incompatible con el matrimonio no disuelto, no pudiéndose tener a la vez la esposa y concubina. Vamos a hablar de esto. Resulta que dentro del matrimonio existe un vínculo legal. Un vínculo legal entre las dos personas, entre los esposos. Resulta que al tener ya inscrito o reconocido el matrimonio, ya, no estoy hablando de unión marital de hecho, sino del matrimonio, ya está el vínculo como tal, yo ya tengo derecho sobre el patrimonio de sobre los patrimonios, sobre el patrimonio que está dentro de esa sociedad, ¿correcto? Y resulta que si yo no, ¿cómo les dijera? Profe, qué pena, suena súper entrecortado. Ya, dame un minuto. ¿Ya me escucha mejor? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito que disolver el matrimonio. Porque si yo no disuelvo el matrimonio en la actualidad en el Estado colombiano, la persona que tenía ese vínculo conmigo tiene derechos sobre todos mis bienes.
Así yo no conviva con esa persona 10, 15 años o más tiempo. Siempre va a tener derecho. Por eso hay que volver la sociedad. ¿A través de quién? De un juez de la República. Porque se dan unos casos también. Se dan unos casos, por decir, en la seguridad social. Bajo la guardia de la Ley 100 de 1993, yo ya tengo derechos de seguridad social como compañero sobreviviente, compañero superstite, ¿correcto? Yo ya tengo derecho ¿a qué? A la pensión. Yo ya tengo derecho ¿qué? A la pensión que tenía derecho mi cónyuge que falleció. Pero resulta que mi cónyuge tenía una relación aún vigente. ¿Qué pasa? Ese dinerito que viene todo derivado de una pensión de sobreviviente, ¿ya? ¿Le corresponde a quién? A la esposa inicial y a prorrata a mí. La Corte se ha pronunciado al respecto y dice que pues tiene derecho la anterior persona que tenía la anterior sociedad, pero que la persona con la cual está también tiene derecho. Pero entonces, miren, no tiene 100%, sino que se divide entre las dos personas. Entonces, siempre deben tratar al máximo en el momento que se van a separar, dejar todo saneado, porque ustedes no saben qué puede suceder y la otra persona quedaría con los derechos. Bueno. El concubinato, listo. Listo. Instituciones de derecho privado romano. Aquí quería llegar. Dice, la declaratoria de voluntad del particular dirigida a una finalidad reconocida por el ordenamiento jurídico. Negocio jurídico. Negocio jurídico. Primero, declaratoria de la voluntad, ya que la mera voluntad interna no manifiesta, es irrelevante para los derechos. Les voy a leer esto y ya nos vamos a ir para el otro lado. Son actuaciones de un particular, ya que así se distinguen de actos de órganos del Estado, sentencia de un juez, dirigida a una finalidad reconocida por el ordenamiento jurídico. Clases de negocio jurídico. Entonces, tenemos negocio jurídico bilateral, negocio jurídico, vámonos para el Código Civil. ¿Dónde está? No. ¿Cuándo terminamos el módulo? Vayan hablándome que estoy buscando algo aquí, por favor. Este viernes en 8 días. El 28 aparece en calendario, pero creo que está mal. Debe ser el 29, viernes, como dice Nela.
Bueno, listo, 6:53. Listo. 6:53. Las fuerzas corporales, el dominio, los bienes de la unión civil. Bueno, 94. Dios. Esperen, chicos, que es que tengo dificultad aquí con 14, 90 y... ¿Qué te hiciste? Aquí estás. Bueno, ni nada menos. No están viendo lo que yo tengo acá, ¿cierto? No. ¿Están viendo, están conmigo en esa? Sí, señor. Miremos el concepto de obligaciones. Veamos que un negocio jurídico es un acto a través del cual dos individuos o más se obligan entre sí. Pero ¿me obligo a qué? Es decir, tengo que tener una concepción y un elemento fundamental que es que la obligación. Porque dependiendo de la obligación que yo vaya a contraer, dependiendo de la capacidad de derecho que yo tenga para obligarme junto a favor de otra persona, es elemental en el ordenamiento jurídico nuestro. Entonces miremos que en el artículo 1494 del Código Civil nos define como fuente de las obligaciones. La obligación nace ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, lo que él decía, como en los contratos o convenciones. Ya de un hecho que voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legal y en todos los cuasi contratos. Ya a consecuencia de un hecho que hay, perdón, que ha interferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de ley, como entre los padres y los hijos de familia. Entonces, ¿qué? ¿Qué es una obligación? Es que la voluntad que yo tengo de qué? La voluntad de obligarme, la voluntad de contraer obligaciones con alguien. Perdón por la redundancia. Miren que aquí tenemos el contrato convención. Un contrato convención es un acto por el cual la parte se obliga para con otra
¿A qué? A dar, hacer, hacer o alguna cosa. Como parte puede ser de una o de muchas personas. O sea que ahí tenemos que la definición del contrato. Después vemos que un contrato unilateral, un contrato bilateral, eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cierto que no? No, señor. Listo. Bueno, alguien que me lea, por favor, el artículo 1496, por favor. Buenos días, profe. $14.96. Contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos el contrato. Contrato gratuito y oneroso. Está inmerso, ¿qué? Dinero económico. Si es gratuito, pues obviamente no tiene ningún costo. Y si es oneroso, pues hay una que está de por medio de una contraprestación económica. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede sustituir sin ella. Es decir, yo necesito, por decir, la hipoteca. La hipoteca es ¿qué? Es un contrato de hipoteca, es un contrato individual, es un contrato independiente y autónomo. No necesito de otro documento o de otro acto para reconocer la hipoteca. Obviamente sí se necesita el bien inmueble, claro está, pero no necesito un contrato para darle vida jurídica que respalde esa hipoteca. Contrato real, solemne y consensual. El contrato real, cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa que se refiere, solemne cuando está sujeta a observaciones y a formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona con el solo consentimiento. O sea, que ya hemos visto que hay contratos reales, que son contratos que recaen sobre bienes inmuebles, en los cuales se ejerce la titularidad del mismo, y hay algunos tipos de contratos que me exigen unas solemnidades. Hay algunos contratos que deben ser elevados a escritura pública. Hay unos contratos que deben de ser registrados, entre otros. Listo. Después vimos de los actos de declaraciones de voluntad. ¿Qué debo hacer yo o cómo estoy aceptando yo o cómo me estoy obligando? A través de que hay esa aceptación de obligación. Entonces, lo que sea legalmente capaz, es decir, para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad necesario, que sea legalmente capaz. Eso era lo que hablábamos ayer. Cuando yo digo que sea legalmente capaz, que yo tenga la capacidad de derecho para que poderme obligar. La capacidad de derecho para poder realizar diferentes actos jurídicos. ¿Por qué? Porque me da esa capacidad, me da esa potestad la ley. Que consiste en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios, que no esté presionado, coartado mi libertad para obligarme, que recaiga sobre un objeto lícito y causa lícita. Obviamente que si yo voy a suscribir un contrato aquí para el transporte de sustancias psicoactivas, pues obviamente eso está regulado por la ley 30, estos son estupefacientes y todo eso, no es un objeto lícito y no tiene una causa lícita. Por lo tanto, no tiene estaría viciado, no tiene vida jurídica, porque va contra las leyes de ordenamiento o de orden público del Estado colombiano. Es decir, para que yo haga exigible lo que se deriva de un contrato, de una obligación, debe tener una causa lícita y un objeto lícito.
la capacidad de una persona que consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio y la autorización de otra, ¿correcto? Aquí cuando es la capacidad legal, o sea, tengo toda la libertad de obligarme, pero cuando yo necesito el consentimiento o la autorización de otra persona, pues obviamente no me puede obligar. Presunción de capacidad, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declare incapaces. Entonces, ya habíamos visto que los incapaces son aquellos que son declarados interdictos, menores de edad, entre otros. Incapacidad absoluta y relativa. ¿Se acuerdan que en su momento les había dicho de que hay una capacidad absoluta y hay una capacidad transitoria? Entonces aquí vemos esa causal. Como es que suscribo el contrato, tengo 17 años, pero ya casi voy a cumplir los 18. Efectos de la representación, estipulación de otro, promesas por otro, error sobre un punto de derecho, error de hecho sobre la calidad del objeto. Aquí vemos unos eximentes, ya, objeto de declaración de voluntad, requisitos, objetos de las obligaciones. Bueno. Volvamos a la diapositiva. Entonces, negocio jurídico unilateral son los supuestos de existencia por una sola de las partes. Por ejemplo, ¿qué? El testamento. ¿Por qué el testamento? Porque a mí nadie me está obligando yo no estoy suscribiendo, perdónenme, un acuerdo obligándome con alguien para suscribir mi herencia. Es un negocio que es autónomo e independiente, que es derivado del derecho que yo tengo, de la capacidad de derecho para decidir sobre mis bienes después de fallecido. Otro negocio jurídico unilateral, una donación, ¿ya? Yo voy a donar, pero yo no tengo una relación jurídica, un negocio jurídico, no me obligo con la otra persona, no se obligan entre los dos. Me obligo yo, ¿por qué? Porque quiero donar, quiero aportar. Listo, bilateral, ya lo vimos, es el acuerdo entre dos o más personas. Negocios jurídicos intervivos son aquellos que están destinados a producir efectos en vida de su autor, mortis causa, los efectos después de la muerte. Por decir, yo voy a hacer un testamento cerrado y ese negocio jurídico, mortis causa, solamente lo van a abrir ante el señor notario o ante el abogado correspondiente y va a tener ¿qué? Vida jurídica, pero después de muerto. Porque si yo suscribo el testamento en vida, pues obviamente todos los bienes siguen en cabeza mía. No pueden disponer los herederos sobre esto, porque no se ha dado ¿qué? Una relación necesaria, existente, un elemento primordial, ¿cuál es? La muerte. ¿Listo? Negocio jurídico a título oneroso son aquellas que suponen la venta patrimonial, pero a cambio de una contraprestación, la compraventa. Negocio jurídico a título gratuito son los que suponen la adquisición de una ventaja patrimonial sin contrapartida. Negocios jurídicos abstractos son aquellos que están desconectados de la causa, o sea, de la función económica o social del negocio. Negocios jurídicos causales son aquellos que la causa de sí misma con el negocio. Negocios jurídicos formales. Bueno. Derechos reales. Muy bien. Los derechos reales bueno, derechos reales. Voy a ver si mañana les hago un cuadro. ¿Están viendo el código?
Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, resulta que nosotros, dentro de la legislación civil, tenemos unos derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Los derechos reales son los que recaen, ¿ya? Con respecto a una determinada persona. Es decir, yo tengo la titularidad, yo tengo el dominio, yo tengo la posesión, yo reúno los 3 atributos de la propiedad, o sea que es un derecho ¿qué? Real. Entonces miremos acá nada menos que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales que el dominio, la herencia, el usufructo, el uso de habitación, los de servidumbre activa, la prenda, la hipoteca. De estos derechos nacen las acciones ¿qué? Reales. Entonces, ¿qué es un derecho real? Esto ya lo deben de saber. ¿Qué es un derecho real? Son aquellos derechos que recaen sobre las cosas sin respecto a determinadas personas. ¿Correcto? Y ese derecho real solamente se da a través de ¿cuáles? ¿Cuáles son? El dominio, la herencia, el usufructo, la servidumbre, la prenda, la hipoteca. ¿Entendido? Listo. Nos vamos nuevamente para la diapositiva y vemos que es el que tiene sobre una cosa y determinada persona. Es decir, se caracteriza porque existe un vínculo directo entre la persona y la cosa sobre la que se ejerce el derecho. El sujeto pasivo en las acciones reales es cualquier persona que perturbe el libre ejercicio de este derecho dentro de la sociedad. El sujeto activo, en cambio, es el titular de este derecho. Es decir, que la parte activa es el que tiene ¿qué? La titularidad de los bienes. Los derechos reales están taxativamente enumerados y señalados por el ordenamiento jurídico. ¿Cómo tenemos cuál? El dominio de la propiedad. Puede ser definido como la potestad actual o potencialmente plena que se ejerce sobre las cosas corporales. Se tiene respecto de una cosa con la facultad de usar, gozar y disponer. Ius atuendi, abutendi y afluendi. Quiero que vean respecto a unas cosas corporales, me dicen allí. Entonces vamos a ver. Dice, las cosas incorporales son derechos reales o personales. Y aquí vemos las cosas corporales. ¿Qué me dice el artículo 654? Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. ¿Qué es el mueble? Aquello que se puede transportar de un lugar al otro, o inmueble que no los puedo transportar de un lado para otro, sino que está adherido a la tierra. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sean semovientes, ellas a sí mismas como los animales. Por eso se llaman semovientes. Sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas, exceptuándose las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino. ¿Por qué? Porque es un mueble, ya, yo tengo la baldosa, yo compro una baldosa y yo la puedo mover de un lado para el otro, pero cuando ya se cumple con la finalidad para la cual compré esa baldosa, ya termina siendo parte ¿de qué? Del inmueble, por lo tanto ya cambió por destinación su figura, ya no es mueble, sino inmueble. O por decir las varillas, la tubería, el ladrillo, bueno, cosas así. Una planta. Si yo tengo una planta, la puedo transportar de un lugar para otro cuando está recién sembrada y ya después se adhiere a la tierra y ya termina siendo ¿qué? Un inmueble. Miremos también que el artículo 656 nos dice inmuebles o finca o bienes raíces son las que no pueden transportarse de un lugar a otro.
como las tierras y las minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles, que les decía hace un momento. Vemos los inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que están en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro, ya se los acabo de explicar también. Se reputa inmueble, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas del pavimento, los tubos de la cañería, los utensilios de la labranza o minería, abonos. Aquí vemos también, esto todo lo van a ver ustedes con obligaciones, en su asignatura de obligaciones, pero estos son conceptos que se vienen manejando desde la época de Roma. Cosas de comunidad ornato, cosas, bueno, listo. Vamos nuevamente a la diapositiva, perdón. Listo. El dominio o propiedad puede ser definido como la potestad actual o potestad plena que se ejerce sobre las cosas corporales. Veíamos ahorita que ya era usar, gozar y disponer. Entonces me dice que usar para el destino natural de la cosa. Solo las cosas no consumibles pueden ser usadas para que su destino natural no las destruya. Las cosas consumibles solo pueden ser, ¿qué? Consumidas. O sea, usar. Gozar. Percibir frutos, cosas que produce la cosa principal. Si yo tengo una tierra, si yo tengo una finca y tengo cultivo, ¿qué pasa? Yo puedo gozar ¿de qué? De todo eso que me está generando o me está produciendo mi propia finca. Si yo tengo un apartamento, yo lo puedo arrendar y ¿qué voy a obtener yo? Un canon de arrendamiento. O sea, que yo voy a obtener ¿qué? Un beneficio sobre ¿qué? Sobre ese bien. ¿Por qué? Porque esos son los atributos que yo tengo, como es el de gozar. Puede ser frutos naturales, producidos periódicamente por una cosa, pero sin el detrimento de lo que lo produce. Ejemplo, una manzana se diferencian de los productos, pues estos producen en detrimento de la cosa. Ejemplo, la madera. Un momento, por favor. Entonces, me dicen que una manzana se diferencia de los productos, pues esos producen un detrimento de la cosa, ejemplo, madera. Bueno, ¿les quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Yo todavía no entiendo muy bien la relación del decremento. En lo anterior, el ejemplo de la manzana y la madera, no lo entendí bien. Es la misma pregunta. Gracias. Miren. Pueden ser frutos naturales, producidos periódicamente por una cosa, pero sin el detrimento de lo que la produce. Una manzana. Se diferencia de los productos, pues estos producen un detrimento en la cosa. Ejemplo, la madera. Es decir, yo tengo una plantación, yo tengo árboles, pero ¿qué pasa? Que yo para poder gozar de esa madera, voy a destruir la cosa. ¿Para qué? Obtener otro beneficio. ¿Listo? Bueno, tenemos acá disponer. Se puede físicamente cuando se destruye la cosa y jurídicamente cuando se enajena. Tipos de propiedad. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué viene siendo el pasivo en los derechos reales? El sujeto pasivo. Mira, el sujeto pasivo. Yo soy el sujeto activo, porque yo tengo la titularidad de los derechos, ¿correcto? Yo puedo ejercer todos los atributos de la propiedad sobre ese bien. Pero si viene una persona a violentarme esa propiedad, a violentarme esa titularidad, a violentarme ese derecho de propiedad privada que tengo sobre algo, esa persona viene a ser la parte pasiva.
Porque ¿qué? Es la parte pasiva que quiere obtener un derecho sobre unos bienes que yo tengo la titularidad de los mismos. Esa es la parte que pasiva. Y la parte activa es que yo te ejerzo todos los derechos reales sobre la cosa. ¿Listo? Ok, vale. Bueno. Voy aquí. Qué pena. Vayan ¿Podría, hablando porque les voy a colocar el video. Dime. podría ir un poco más lento con la lectura? Personalmente estoy tomando apuntes y hay cosas como que no alcanzo a coger porque en ocasiones vas demasiado rápido. Bueno, lo tendré en cuenta, pero tú sabes que de todas maneras está la grabación, ¿vale? Pero lo tendré en cuenta. Bueno, espérense, a ver. Si me perdí. Aquí está. Tururururú, tururú. Elementos de la obligación. Sujeto y objeto. ¿Están viendo el videito? Para poder empezar a Señor. obligación, Coloquémosle cuidado que son el sujeto y el objeto, tenemos que entender elementos de la obligación, sujeto y objeto. Para poder empezar a hablar de los elementos de la obligación, que son el sujeto y el objeto, tenemos que introducirnos a una introducción en cuanto a la obligación. Se dice que la obligación romana nació en tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza, el cual mediante una composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Esto es que la familia de la víctima exigía una garantía de cumplimiento. Por lo tanto, la obligación antigua era una atadura en garantía de cumplimiento de prestaciones nacidas de los delitos. Desde la época romana encontramos utilizada la palabra obligación en el sentido de deber jurídico, pero también empleada para el hecho de obligarse, para designar el vínculo jurídico entre sujeto activo y sujeto pasivo, e inclusive en el sentido del derecho del sujeto activo. Podríamos decir que adquirir la obligación es hacerse acreedor y no deudor. Desde las instituciones de Justiniano se definió la obligación como el lazo de derechos que nos constriñe la necesidad de pagar una cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Debemos entender la palabra constriñir como el hecho de obligar a una persona a hacer una cosa. El término obligación viene del sustantivo latino obligatio, expresión que a su vez deriva de la preposición o y del verbo ligare, que significa atar, lo que quiere decir que por el solo hecho de asumir la obligación, el deudor quedará ligado a su acreedor. Tenemos entonces a los elementos de la obligación, los cuales son sujeto y objeto, mismos que tienen un vínculo de derecho. Tenemos por exponer lo que es el primer elemento de la obligación, el cual es el sujeto, mismo que se divide en sujeto activo y sujeto pasivo. Tenemos entonces al primer elemento de la obligación, el sujeto, el cual se divide en sujeto activo, quien es el titular del derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona. Este sujeto activo puede ser uno o varios. A él le pertenece el derecho de exigir del deudor la prestación que es objeto de la obligación. El derecho civil le da al sujeto activo la facultad de dirigirse a la autoridad judicial para obligar al deudor a pagarle lo que se le debe. Esta sanción organizada, según los principios del derecho civil romano, caracteriza las obligaciones civiles, las únicas que son verdaderas obligaciones que consisten en un lazo de derecho.
En segunda instancia tenemos al sujeto pasivo, que es el debitor. Es quien debe de cumplir con su conducta hacia otra persona. Es decir, es la persona que está obligada a procurar al acreedor el objeto de la obligación. Entre los sujetos activo y pasivo existe el vínculo jurídico. Este es el vínculo de derecho, que constituye la obligación y que los une. Vamos al segundo elemento de la obligación. Este es el objeto. El objeto es la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor, y en virtud de su contenido puede consistir en dar, hacer o prestar. El dar o daré es la transmisión del dominio, es decir, es hacer al acreedor propietario de algo. El hacer o faceré es un acto positivo. Es un hacer que no implica una transmisión de dominio, es decir, es el acto en el que una persona se obliga a realizar un trabajo en favor de otra. Es un servicio que se presta. El prestar o prestaré alude al contenido de la obligación. También se dice que es cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. Y finalmente, el non facere o pati, que es la conducta negativa del deudor o abstenerse de algo. Resumiendo, tenemos que la obligación crea un lazo, una liga vinculum que presupone dos elementos. El primero, el sujeto, que se divide en sujeto activo y sujeto pasivo. Y segundo, el objeto de la obligación, que es la conducta que el sujeto pasivo debe observar en provecho del sujeto activo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿eso quiere decir que el praestare es lo mismo que un codeudor o un fiador? No. Yo soy un acreedor porque soy el que estoy prestando. Yo soy deudor o obligado porque es aquel que le están prestando. Yo soy acreedor, por lo tanto, soy la parte que activa. El sujeto activo dentro de la relación. Yo soy sujeto pasivo dentro de la relación porque yo soy el que me estoy obligando con respecto a otra persona. Sí. ¿Correcto? Listo. Ahí tenemos esto. Cuando yo soy fiador o aval, es que yo me estoy colocando en las mismas igualdad de condiciones de la persona que se está obligando con otra. Pero realmente lo que yo estoy haciendo como fiador es respaldando una cuenta, ¿ya? Respaldando algo, garantizando de que ese dinero se va a restituir o garantizando cualquier otra actividad. ¿Listo? Otras preguntas, háganme más preguntas, por favor. 6-10, los veo muy callados hoy. 6-10. Aquí estamos. Miren, cuando nosotros hablábamos de obligaciones, vemos que hay unas obligaciones que tienen una cláusula penal. ¿Están aquí con el código conmigo? No. Sí. Sí. Listo, tenemos las obligaciones con cláusula penal. ¿Son unas qué? Son unas estipulaciones que se hacen dentro del propio contrato para que en el evento en que una de las partes incumpla en el mismo, se esté obligado a pagarle a la otra
cierta cantidad de dinero o darle algo o hacer algo, ¿sí? Por el incumplimiento del propio contrato. La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se somete a una pena que consiste en hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. ¿Listo? Miren acá que tenemos que cuáles son los contratos son ley para las partes, cuáles son los efectos de las obligaciones. Cuando nosotros veíamos en la época romana, veíamos en su momento las personas naturales y las personas que jurídicas. Y vimos dentro de esas personas jurídicas el tipo que se daba en la época romana. Resulta que esas personas jurídicas suscribían ¿qué? Acuerdos, suscribían ¿qué? Contratos. Entonces, ¿qué pasa? Que mire cómo nos lo define en la actualidad el contrato. El contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, como les decía, las cosas en derecho se hacen, como se hacen, se deshacen. Entonces, a voluntad de las partes o porque la ley me diga, no, ese contrato no tiene vía jurídica, no tiene validez porque está violando los elementos esenciales de un contrato. ¿Ya? Ejecución de buena fe y responsabilidad del deudor. Miremos ahí. Por favor, alguien que me lea el artículo 1604, por favor. Responsabilidad del deudor. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio de recíproco de las partes y de la levísima en los contratos que el deudor es el único que reporta beneficio. Disculpa, profe, que es levísima. Bueno, aquí ya vemos, ya hay unos eximentes de responsabilidad. Aquí ya me están graduando el incumplimiento del contrato. Entonces vemos la culpa lata, la leve y la levísima, que lo que se refieren a las tres es que hay una percepción del daño dependiendo de cuál es el clasificado, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que la culpa lata es que es como en el sentido más amplio de negligencia, ¿ya me entienden? De cumplimiento de las obligaciones. Bueno, una obligación de dar, obligación de conservar la cosa, riesgo de la deuda de un cuerpo cierto, mora del deudor, mora de los contratos bilaterales, mora de las obligaciones de hacer, requisitos de la promesa, incumplimiento de la obligación de hacer, indemnización de perjuicios, indemnización de obligación en dinero. Vamos acá nuevamente. Gracias. Aquí. Bueno, entonces vamos a ver en este video la clasificación de los contratos en el derecho romano. ¿Ya? Nosotros ya vimos acá en el nuestro cuáles son los contratos o cuáles son los tipos de obligaciones, consensual, onerosa, bilateral, unilateral, ¿listo? Vamos a ver esta. Mi nombre es Marisol Castillo y en esta presentación explicaré la clasificación de los contratos en el derecho romano. En la siguiente presentación realizaré una breve explicación sobre la clasificación de los contratos, no sin antes mencionar que los contratos eran acuerdos de voluntades entre dos o más personas, los cuales le imprimían el efecto de engendrar obligaciones civilmente exigibles. Listo.
Primera pregunta, ¿qué es un contrato? Rápido. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Perfecto, muy bien. Podemos ver que los contratos se clasifican de acuerdo a diversos criterios, por lo que un tipo de contrato puede perfectamente encajar en varias clasificaciones. La primera clasificación a la cual haré referencia es a los contratos según su origen. Bueno, tenemos que clasificación según su origen. ¿Por qué? Porque tenemos el ius civilis y el ius gentium. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del ius gentium se hacía referencia al peregrino, hacía referencia al extranjero? Entonces, ¿qué es la relación que se tiene entre quién? Entre el ciudadano romano y los extranjeros. Y cuando hablamos del derecho civil, es la relación que se da entre los mismos habitantes o los mismos ciudadanos del pueblo romano, que contaban con los derechos para poder enmarcar dentro del ius civilis. El iuris civilis. Estos eran los contratos que solo podían engendrarse Porque entre no se ciudadanos. escucha bien el audio. ¿Me podría subir un poquito, por favor? Eran comunes Ya. tanto para los ciudadanos romanos. El audio está como... Como para los ciudadanos ¿Ya? extranjeros. Otra clasificación de los contratos en el derecho romano se realiza según de apreciación del juez. En esta clasificación podemos Disculpa, destacar ¿lo puedes atrasar? Es que no se escuchó lo último. Otra clasificación de los contratos en el derecho romano se realiza según los poderes de apreciación del juez. En esta clasificación podemos destacar los contratos de derecho estricto o stricti iuris. Este tipo de contrato, las partes deben atenerse exclusivamente al acordado, y el acreedor solo podrá exigir del deudor lo que éste prometió, sin que el juez pueda añadir o quitar nada. Los contratos de buena fe, caracterizados porque los acreedores no solo podían exigir lo prometido, sino todo aquello que podía ser exigible, según la buena fe. Era el juez quien debía decidir según la buena fe. Otra clasificación es según los efectos jurídicos. Tenemos los contratos unilaterales. En estos contratos solo surge obligación para una de las partes. Un ejemplo de él es el contrato de nupcio. También tenemos los contratos sinalagmáticos o bilaterales. En estas las partes se obligan recíprocamente, es decir, una con respecto a la otra. Un ejemplo de este es la compraventa. La siguiente clasificación nos permite conocer los contratos según su naturaleza. En esta categoría nos encontramos con los contratos gratuitos. Eran los contratos que proporcionaban a alguna de las partes una ventaja independientemente de todo el sacrificio o desembolso de su parte. Como un ejemplo de este sería el contrato de donación. Los contratos onerosos, que involucraban sacrificio o desembolso recíproco. En este hay un sacrificio equivalente que realizan ambas partes, como por ejemplo el contrato de compraventa. La siguiente clasificación es según su relación de dependencia. Aquí podemos distinguir los contratos principales. Se llaman principales los contratos que pueden subsistir por sí mismos. Por ejemplo, la permuta. Y los contratos accesorios son también llamados de garantía porque generalmente Profe, se pero la verdad, no sé constituyen si es para garantía. a mí únicamente la que me pasa, pero no alcanzo a escuchar bien lo... Garantía puede ser Profe, igual por este lado tampoco se escucha muy bien. Hay un sonido de una trompeta al fondo. Qué lástima, hombre. No, sí, pero es que, y he tratado desde ayer, pero no, es que el audio es muy... Entonces les voy a enviar el link para que por favor lo veamos, ¿listo? Listo, profe, gracias. Es Jesús Alberto Duque. No sé Valero. por qué César. Soy estudiante del primer año de Derecho. Esperen. Muy buen día, mi nombre es Irali Dávila. Les hablaré, particularmente me pareció muy práctica clasificarlos de acuerdo a su calificación. Verbales tenemos
el stipulatio y la dictio dotes. El stipulatio pater family es de... Bueno. Juanita Lombana Cortés. Presente. ¿Quién es la parte pasiva dentro de un contrato? O dentro de una obligación. Juanita, ¿me escuchaste? Juanita, ¿me escuchaste? Valentina Silva Carrillo. Valentina Silva Carrillo. Yo, profe. Ah, espérate, me pregunta, me dice aquí Zulma que faltan 2 personas por evaluar. ¿Quién, ya están ahí, Zulma? Andrés Plaza ya está. O estaba conectado, no sé si aún tiene una conexión. Sí, Zulma, estoy aquí. Ah, bueno, Andrés. Hábleme sobre el matrimonio en la época romana. Bueno, el matrimonio, pues en la época romana, pues era que las mujeres no, pues no tenían esa tanta libertad, sino que siempre eran los hombres como los que mandaban, los que imponían su regla. De ahí nos podemos referenciar del pater familia, que era pues el hombre el que tomaba siempre las decisiones duras y difíciles. ¿Y qué pasa con la por eso, qué pasa con la potestad? Con la patria potestad. Cuando esa esposa o cuando la mujer seguía siendo parte del patria familia, ¿cómo se llamaba ese matrimonio? Mucha lo tenían la... pues era cinemano, ¿no? Listo. Ya le había preguntado ayer, Zulma, a él. Había sido una pregunta anterior. Listo. ¿Y qué otra persona nos falta? Nos falta... Ya le confirmo a la otra chica que falta. Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? Buenos días, sé que somos varias Alejandras, pero no sé cuál. Yo ya hice la mía. Rodríguez. Ah, ok, gracias. Alejandra Rodríguez, ¿estás por ahí? Alejandra Rodríguez, ¿estás por ahí? No, listo. Bueno. Valentina. Señor. Tiene la parte pasiva en una obligación. Tiene la parte pasiva en una obligación o en un negocio jurídico. Yo creo que ya nos quedó claro qué pasó. Sí, profe, ya. ¿Sigues con lo que...
¿Quién es la parte pasiva? ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena con usted. Tiene la parte pasiva en una obligación jurídica, señorita. Bueno, ya veo que no sabes. Daniel Granados. Sí, profesor, cuénteme. ¿Cuál es ¿La la misma parte? pregunta? Sí. Pues, según lo que entendí, la parte pasiva es la que hace frente a una obligación bueno, sí, el que hace frente a una obligación a favor de la otra parte, ¿no? O sea, que me obligo respecto a otra persona, respecto a la otra parte. Por lo tanto, Sí, señor. sería la parte pasiva. Y la parte activa sería ¿cuál? Jonathan Cueto. Jonathan Cueto. La parte, ¿me repite la pregunta, perdón? ¿Quién es la parte activa dentro de la... La que ejerce el contrato, la obligación. La que ejerce la qué? La obligación. La obligación. No, no me cuadra. ¿Cómo así que la que ejerce la obligación? Quien obliga a la otra persona. Ah, ya, otra voz. Listo. Laura Daniela, ¿cómo se clasifican los contratos? De acuerdo a su prestación económica. ¿Quién quiere responder? Laura Daniela. En bilaterales, profe. Unilateral, bilateral, De acuerdo a la prestación económica. ¿Onerosos o gratuitos? oneroso y Gratuitos. Muy bien. Oneroso. Harold Andrés. ¿Qué me quiere decir cuando es oneroso? profe, que genera utilidad para ambos contratantes. Perfecto, muy bien. Una compraventa, profe. Muy bien. Wilson Carrillo. Sí, profe, presente. ¿Qué es el objeto y qué es la causa lícita? ¿Qué es el objeto y qué es causa lícita dentro de la obligación jurídica? El objeto es... ¿Qué pasó? Profe, el objeto es la obligación. La obligación del hecho. No, no me suena mucho. ¿Qué es el objeto lícito? ¿Listo? Lícito. ¿Qué es el objeto lícito? No se nos olvide, es un elemento esencial, esencial, común y que es un requisito de validez dentro de un acto jurídico. Es decir, que lo contenido dentro del acto jurídico, contenido dentro del negocio jurídico, dentro del contrato, se ajusta ¿a qué? A los preceptos legales. Porque es que objeto lícito. Es un ¿qué? Elemento esencial. Es lo mismo que decir ¿qué? Causa lícita. ¿Correcto? Son dos elementos que esenciales dentro de ¿qué? La obligación.
Miren que nada menos que si se da un objeto lícito y causa ilícita, ahí hablaríamos de qué, de una nulidad ¿qué? ¿Absoluta o relativa? Les hago la pregunta. Si la causa y el objeto lícito son elementos esenciales de validez del negocio jurídico, del contrato, de la obligación. En caso de que esté inmerso la violación de esta causa y objeto lícito, ¿eso es saneable? ¿O hay una nulidad absoluta? Sería una nulidad. Una nulidad absoluta, profe. Muy bien. Existe la nulidad absoluta. Muy bien. ¿Por qué? Porque va contra las normas de orden público del Estado colombiano. Bueno. Bueno, vamos a ver. Julián Arbeláez. Profe, Julián tiene problemas de conexión. Lo entra y lo saca el Zoom. Cindy Gómez Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Háblame sobre los derechos reales. ¿Qué es un derecho real? Bueno, otra persona. Estefanía Don Soso. Tampoco. Ricardo Duarte, ¿estás ahí? Sí. Son los derechos que tienen sobre las cosas. Sobre las cosas, listo. ¿Y los derechos reales se dividen en cuáles? ¿Se pueden dar en cuáles? ¿Cómo se clasifica? El uso, el goce y el usufructo. Esos son los atributos de la propiedad. ¿Cuál es la clasificación de los derechos reales? ¿O cuáles son derechos reales? Ya lo vimos ahora. Acuérdense. El dominio, la herencia, el usufructo, uso de habitación, los de servidumbre activa, los de prenda, los de hipoteca. ¿Correcto? Ok. Listo. Bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, la parte pasiva es el deudor. No me queda claro esa parte, profe. Correcto. Dice que la parte pasiva es respecto a qué me obligo, respecto a alguien me obligo, respecto a un tercero me estoy obligando. Esa sería la parte pasiva. Deudor. Y activa, el que... Pasiva. Pasiva es deudor. Y activa... El acreedor. Perfecto. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre objeto lícito y causa lícita? Sí, porque dentro del objeto es lo que está contenido dentro del contrato, dentro de los marcos legales, y la causa, ¿ya? La causa que lleva a la realización o a la ejecución de ese contrato.
que son dos elementos esenciales para el negocio jurídico en el Estado colombiano. ¿Correcto? Sí, muchas gracias. Profe, yo tengo Profe, una para pregunta. complementar, o sea que la causa estaría se evidenciaría si en el objeto hay un incumplimiento. Todas dos deben de estar ligadas. Todas dos deben de estar ligadas. En el momento que no estén dentro del negocio jurídico o el contrato, esto es aquí. Se podrá proceder con la nulidad del negocio jurídico, una nulidad que absoluta, porque las dos deben de estar inmersas siempre en un negocio jurídico dentro de ¿qué? El Estado colombiano, porque me debe que estar dentro de las normas de ¿qué? De orden público. Yo puedo pactar lo que quiera en un contrato, en una obligación. A mí no hay ley alguna que me diga que puedo contratar o a qué acuerdos puedo llegar yo con la contraparte. A mí lo único que me dice el juez, el operador jurídico, el legislador, a través del operador jurídico, lo que me dice es que yo debo de cumplir con los requisitos de ley, con las leyes de orden público. ¿Cuáles son? Causa, objeto y causa lícita. Los elementos esenciales de un contrato. ¿Cuáles son? Causa y objeto lícito. Si esas dos me faltan, ¿qué pasa? Ahí sí se me decreta la nulidad. Una pregunta. Perdóneme. Una pregunta, qué pena. ¿Y la tradición de dar también estaría incluida ahí? No, la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es un elemento a través del cual yo paso la titularidad del bien con la entrega de cosas. Hay algunos actuaciones o negocios jurídicos que exigen que la tradición de la cosa se entregue con las llaves del mismo. Es decir, yo compro un apartamento, yo llego a un negocio con alguien de una compraventa de un apartamento, de una finca, de un carro, ¿ya? ¿Cómo se perfecciona la tradición de ese negocio jurídico? Con la entrega de la cosa. No simplemente, ¿qué pasa? Hay unos requisitos de ley, por decir en la compraventa, el bien inmueble, la escritura pública, la inscripción en la oficina de instrumentos públicos y todo esto. Esos son requisitos legales. Pero como me dicen, la tradición se entrega con la entrega ¿de qué? De la cosa. Ok, perfecto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Literalmente, visualícense. Cuando ustedes van a vender un apartamento, lo compran, no se perfecciona el negocio hasta que usted no entregue las llaves. Si usted no entrega las llaves, así literalmente, de ese bien, hay un incumplimiento del contrato, que eso le puede acarrear, ¿qué? Una cláusula penal, le puede acarrear, ¿qué? Daños y perjuicios, lucro cesante, daños morales, daño emergente. ¿Listo? Bueno, chicos. Dejamos Yo por hoy. tenía una pregunta con respecto a lo que nos mostró en el último video. Pero ya para mañana, ¿listo? Bueno. Ya queda para mañana, ¿listo? Denla ahí y mañana me lo pregunto, ¿listo? Una feliz tarde, un feliz día para todos, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe. Bien. Gracias, Buen profe. día. Hasta luego, que estén muy Buen día. bien. Buen día. Gracias. Gracias. Martina, échate para allá. Martina, no me dejes hacer reguero ahí.